Muchas bendiciones. Hoy les voy a presentar el perfil de mi proyecto de grado. El nombre de mi proyecto es Community Manager Pastoral para la prevención de la violencia intrafamiliar en mujeres. El caso lo vamos a analizar en la iglesia El Templo de Dios. El proyecto de grado es para poder optar el título de licenciatura en liderazgo pastoral. Mi nombre es Danner Ventura Mamani, estudiante del octavo semestre. Vamos a empezar hablando acerca de los antecedentes generales y un punto que vamos a hablar es el antecedente de la investigación. Según el autor Rodríguez en su libro publicado el año 2022 con el nombre de Community Manager en las iglesias evangélicas, una herramienta para la comunicación y el evangelismo de la Universidad Pontificia de Salamanca, se tiene como objetivo analizar el papel del Community Manager en las iglesias evangélicas. Este concluye que el Community Manager es una herramienta fundamental para la comunicación y el evangelismo de las iglesias. También vamos a mencionar al autor de apellido García en su libro La gestión de comunidades en redes sociales en iglesias evangélicas, un estudio en la Universidad de Navarra en el año 2021. Este trabajo de investigación se centra en la gestión de comunidades en redes sociales en iglesias evangélicas. Se realiza un estudio de caso de una iglesia evangélica que utiliza las redes sociales para crear y gestionar comunidades. Los resultados del estudio muestran que la iglesia ha logrado crear comunidades activas y al mismo tiempo participativas. Además, el autor de apellido González, en su libro El uso de las redes sociales en la comunicación de las iglesias evangélicas, publicado el año 2020, nos menciona que las redes sociales se han convertido en una herramienta muy pero muy indispensable para la comunicación de estas iglesias, ya que les permite llegar a un público más amplio, difundir su mensaje y alcanzar a personas que no conocen acerca del Evangelio. En general, el autor menciona que las redes sociales han sido bien recibidas por las diferentes iglesias. Vamos a continuar hablando acerca de los aspectos generales. En este caso vamos a tocar el punto de los antecedentes de la organización, el lugar donde vamos a llevar a cabo nuestra investigación para nuestro proyecto. La iglesia donde vamos a realizar la investigación es la iglesia del Templo de Dios, que está liderada por los pastores Marco y Silvana de Huachalla, con un enfoque de llevar la palabra de Jesucristo hasta lo último de la tierra, cumpliendo con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Es una de las labores que tenemos como ministerio. Su fundación estaba centrada en jóvenes apasionados por Dios en el año 2015. Como lugar de congregación se encontraba a pocos pasos del centro paceño, específicamente en la avenida Illampu. Actualmente la iglesia del Templo de Dios se encuentra a pocos pasos de la Plaza Eguino. Este será el lugar donde vamos a desarrollar la investigación para nuestro proyecto. Vamos a hablar acerca del planteamiento del problema. La Organización Mundial de la Salud define la violencia familiar como cualquier acto de violencia física, sexual o psicológica que se produce dentro de la familia o el entorno doméstico, ya sea que ocurra entre cónyuges o excónyuges, entre padres e hijos o otros miembros de la familia convivientes o no. Así también, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es el CEPAL, en el año 2020 menciona que el 25% de las mujeres de la región han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja íntima. La CEPAL ha examinado los costos sociales y económicos de la violencia intrafamiliar. En Bolivia, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades, coordina las acciones del Gobierno Nacional para prevenir y atender la violencia familiar, la violencia contra mujeres, contra los niños, que puede tener consecuencias devastadoras para la salud física y mental de los niños y de las mujeres. Ahora vamos a hablar acerca del análisis FODA, este análisis que estamos utilizando en la organización donde vamos a trabajar con nuestra investigación.
Vamos a hablar acerca de las fortalezas y una de ellas es el potencial de alcance que podemos tener al momento que vamos a implementar las redes sociales, ya que estas nos permiten llegar a un público más amplio, diverso y así tener la posibilidad de abordar los problemas de violencia intrafamiliar. También tenemos lo que es la gran comisión como iglesia. Tenemos el propósito de llevar el evangelio a todas las personas y así cumplir el propósito que tenemos. También hay discípulos dispuestos a aprender. Aunque falta personal experto en el tema, la iglesia tiene voluntarios dispuestos a participar en aprender sobre la gestión de redes sociales. Ahora mencionemos las oportunidades que tenemos. Una de ellas es que podemos alcanzar un mayor alcance. El uso efectivo de las redes sociales puede ayudarnos a llegar a más personas y difundir el mensaje de salvación con nuevas alternativas. También tenemos la participación de toda la iglesia. Las redes sociales pueden involucrar a toda la iglesia, ya sea mostrando soluciones, así también como realizando actividades relacionadas con la prevención de la violencia intrafamiliar. También podemos mencionar que podemos tener una educación ética. Se puede aprovechar en ofrecer contenido educativo, preventivo, además de los beneficios de ofrecer ayuda en línea, ya que las redes sociales nos permiten dar soluciones en un contexto cristiano. También en debilidades podemos mencionar que la falta de personal especializado es una de las debilidades que tiene. La falta de personal dedicado a la gestión de redes sociales puede limitar la calidad y la consistencia en el momento de realizar las actividades como también las publicaciones. Otro de los problemas, de las debilidades que tenemos es la resistencia a la tecnología. Muchos piensan que la tecnología es muy difícil de aprender, sin embargo solo se necesita capacitarnos para conocer el gran potencial de las redes sociales. También el conocimiento tecnológico es limitado. La falta de comprensión sobre cómo utilizar correctamente las redes sociales pueden ser una dificultad a la hora de querer abordar los temas de las redes sociales. También podemos mencionar algunas amenazas y es la competencia. Podemos observar cómo la sociedad va actualizándose en todo sentido con respecto a las redes sociales. Sin embargo, para nosotros está un poco lejano. También las controversias en las redes sociales. Las redes sociales pueden ser un terreno propenso para controversias, lo que podría impactar negativamente en la imagen de la iglesia. Cambios también en la política de las plataformas. Los cambios en las políticas de las redes sociales pueden afectar a la visibilidad y accesibilidad del contenido religioso. Ahora vayámonos a la identificación del problema. Las causas de la violencia intrafamiliar, también conocida como violencia doméstica, es un fenómeno grave que afecta a millones de personas en todo el mundo, manifestándose a través de patrones abusivos que abarcan desde la violencia física hasta el abuso emocional y psicológico. Aunque no hay una única causa, diversos factores contribuyen a este problema complejo. La vergüenza puede desencadenar comportamientos violentos al hacer que las personas se sientan aisladas e impotentes. La ira, a menudo vinculada a dificultades para controlarla, también puede ser un factor de la violencia intrafamiliar. Mencionemos que las consecuencias que conlleva la violencia intrafamiliar afectan a las víctimas ya sea en niveles físicos, emocionales, psicológicos, incluso financieros. Las lesiones físicas pueden incluir desde hematomas hasta traumatismos cráneoencefálicos con riesgo incluso de muerte. También las consecuencias emocionales, psicológicamente, las víctimas se enfrentan a tener miedo, ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático, lo que también puede dar lugar a baja autoestima y aislamiento social. La pregunta de investigación de nuestro proyecto sería ¿de qué manera se implementará el programa de prevención de la violencia intrafamiliar desde la Iglesia al Templo de Dios? Una propuesta de intervención con Community Manager Pastoral. Hablemos de la determinación de objetivos. El objetivo general es implementar el programa de Community Manager Pastoral para la prevención de la violencia intrafamiliar en mujeres desde la Iglesia El Templo de Dios. Objetivos específicos son identificar las principales causas de la violencia intrafamiliar en el contexto de las iglesias evangélicas, aplicar un pretest de evaluación de violencia intrafamiliar en inmediaciones de la Iglesia El Templo de Dios, diseñar una propuesta de intervención con Community Manager Pastoral para la prevención de la violencia intrafamiliar en mujeres desde la Iglesia El Templo de Dios. También es el ejecutar la propuesta de intervención
con Community Manager Pastoral para la prevención de la violencia intrafamiliar en mujeres, además de crear una comunidad digital, de difundir información sobre la violencia intrafamiliar. Vamos a hablar acerca de la justificación, y en el punto de justificación teórica quiero mencionar que cada 3 mujeres, es decir, el 30% en el mundo, han sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La violencia de pareja es la forma más común de violencia contra las mujeres. Los niños que viven en hogares violentos tienen más probabilidades de sufrir problemas de salud física y mental como trastornos de ansiedad, depresión, trastornos por estrés, postraumático y también las autolesiones. La justificación práctica. Con esto buscamos mejorar la eficacia de la intervención de prevención de la violencia intrafamiliar. La investigación podría proporcionar información sobre cómo utilizar las redes sociales de manera eficaz para educar y sensibilizar sobre la violencia intrafamiliar y para apoyar a las víctimas y los perpetradores potenciales de violencia intrafamiliar. La justificación metodológica. En este proyecto vamos a utilizar un enfoque cuantitativo con un método deductivo, con un tipo de investigación explicativo, y además el diseño de investigación debe ser experimental con características de pre-experimental. La metodología propuesta para este proyecto es adecuada para lograr los objetivos del estudio. Justificación bíblica. Nos menciona que en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, dice: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ellas. Efesios 5:25. Este pasaje nos enseña que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. El amor de Cristo es amor sacrificial, que está dispuesto a dar su vida por los demás. Los esposos deben amar a sus esposas de la misma manera, dispuestos a sacrificarse por ellas y protegerlas de todo daño. Hablemos de la justificación legal. La Ley 348, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esta ley establece los mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección y reparación a las mujeres víctimas de violencia. Con la implementación de este proyecto podremos reducir los casos de violencia intrafamiliar y así evitar los constantes ingresos a los diferentes centros penitenciarios, además de ayudar con la prevención de la lucha contra la violencia intrafamiliar. Hablamos de la delimitación. La presente investigación tomará en cuenta como sustento teórico los indicadores de la violencia intrafamiliar. La delimitación temática. Vamos a ver dimensiones como la violencia física, dimensión violencia psicológica, la dimensión de la violencia sexual, así también como la dimensión de la violencia económica. En la delimitación espacial, el presente trabajo se desarrollará en la Iglesia Evangélica El Templo de Dios, que se encuentra en el municipio de La Paz, ubicado en la avenida América, entre calles Viacha, lado Mutual, la primera, a 2 cuadras del teleférico de color rojo, perteneciente al macrodistrito Max Paredes. La delimitación temporal. El periodo de diseño e implementación del presente proyecto de investigación abarca desde el mes de noviembre del 2023 hasta el mes de junio del 2024. Todo esto con el propósito de llevar a cabo el programa de prevención de la violencia intrafamiliar, una propuesta de intervención con Community Manager Pastoral desde la Iglesia El Templo de Dios. Muchas gracias por su atención. Con esto hemos terminado la exposición de nuestro perfil de proyecto de grado. Muchas bendiciones y que Dios te bendiga.